Quiero comenzar esta serie porque este mes es el mes de Acción de Gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Y cuando pensamos en este tiempo, muchas veces nos trae mucha confusión. En la Acción de Gracias tiene que ver con comida, etcétera, etcétera. Y pensé, tengo que traer una serie sobre Acción de Gracias o sobre el mes de Acción de Gracias. Cuando pensamos en Dios, casi siempre nos preguntamos, ¿qué Dios quiere que yo haga? ¿Qué Dios quiere que yo haga? Pero no pensamos en nuestras actitudes. Dios también le interesa nuestras actitudes. No solamente Dios está interesado en qué quiere que nosotros hagamos, sino también Dios se preocupa y está interesado en nuestras actitudes. Porque yo puedo venir a adorar a Dios con un corazón orgulloso. O yo puedo venir a la iglesia obligado. O yo puedo servir a otras personas con motivos equivocados. Y a Dios le importa nuestras actitudes, porque de nuestras actitudes llegan nuestros comportamientos. Así que si yo estoy preocupado por lo que Dios quiere que yo haga, tengo que ver qué actitudes hay en mi corazón. Por ejemplo, hay actitudes de competencia. Hay actitudes en nuestras vidas de exigencia. Hay actitudes de crítica. Hay muchos tipos de actitudes, pero Dios motiva a su pueblo a tener una actitud de acción de gracia. O podemos decir, una actitud de agradecimiento. Como dice Pablo, debemos estar agradecidos de Dios en todo tiempo. Es importante entonces cuál es mi actitud. Porque de mi actitud depende mi comportamiento. Y como les dije, Dios está preocupado, Dios está interesado más que lo que yo hago, más en mis actitudes. Porque de mis actitudes depende qué yo hago. Si tengo una actitud de crítica, ¿cuáles van a ser mis comportamientos? Comportamientos de criticarlo todo o de exigir. Pero cuando tengo una actitud de agradecimiento, entonces estoy reconociendo todo lo que Dios me ha dado tiene un valor. Y todo lo que Dios hace en mi vida tiene un sentido y tiene un propósito. Aún las cosas buenas, aún como las cosas malas. Por tanto, Dios quiere convencernos a través del Salmo que tengamos una actitud correcta de acción de gracias. Este Salmo está dentro de 8 salmos que comienzan en el Salmo 93, que tiene que ver con glorificar la majestad de Dios. Comienza en el Salmo 93 el pensamiento del salmista y termina en el Salmo 100. Fíjense cómo comienza el Salmo 93. El Señor reina. Dice, revestido de esplendor, el Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Comienza entonces diciendo, el Señor reina. Después en este salmo, después que comienza diciendo el Señor reina, entonces Dios nos va a hablar de 2 pensamientos que hay dentro de este pequeño salmo, corto salmo, solamente 5 versículos. Hay 2 llamados que Dios le pide a su pueblo y cada llamado tiene una razón de ser. El primer llamado dice que es aclamar al Señor. Fíjense cómo comienza el salmo. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. El primer llamado entonces es aclamen al Señor. ¿Cuál es la razón de por qué tenemos que aclamar al Señor? Lo dice el versículo número 3. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Cuando el pueblo de Dios se presenta delante de Dios, debe presentarse con alabanza. Pero muchas veces nuestras alabanzas pueden convertirse en obligaciones. No necesariamente porque estemos alabando a Dios o clamando a Dios, quiere decir que lo estamos haciendo con alegría y con regocijo. Lo podemos hacer con obligación. No implica entonces que yo esté clamando a Dios que no sea una obligación para mí. Al igual que cuando yo sirvo a Dios, también se puede convertir en una obligación para mí. Lo hago porque estoy obligado a hacerlo, pero no lo hago con una actitud de regocijo, de alabanza, de alegría, como dice el salmista. Y Dios nos pide
que nosotros le sirvamos a Él con gozo y con alegría. Porque si no lo hacemos con gozo y alegría, ese acto de clamar a Dios se convierte en un acto no de obediencia, sino de desobediencia, porque no hemos obedecido con gozo y con alegría. La obediencia es algo que debe provocar en nosotros alegría. Pero sin embargo, cuando no tenemos la actitud de acción de gracia, lo hacemos como una carga. Pero cuando Dios nos dice algo en su palabra, el corazón del creyente debe estar alegre. Porque ha sido Dios que ha dicho su palabra que quiere que yo la haga para traer acciones de gracia a través de mis hechos. Por tanto, entonces el servicio del creyente, del cristiano, debe ser con acciones de gracia, con gratitud, con alegría, no por obligación. Así debe ser el servicio nuestro a Dios, con gozo y con alegría, porque ha sido Dios que me ha pedido que haga algo a favor de Él y a través de Él para su reino. Fíjense que dice Moisés en Deuteronomio 28:47. Pues no serviste al Señor tu Dios con gozo. Escucha, dice, no serviste al Señor con gozo y alegría cuando tenías todo en abundancia. Pero por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema. Serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Dios quiere que su pueblo entonces le obedezca de una manera alegre y jubilosa. Eso debe ser parte del carácter del cristiano. Eso debe ser parte de mi identidad, de mi nueva identidad en Cristo. Debo de servir al Señor, debo de obedecer a Dios con alegría, con júbilo, con gozo, porque Él es digno de ser obedecido. Y me gozo entonces al escuchar su palabra y responder a su palabra, que me invita a ser parte de la obra de Él en su creación. Dios desea entonces que su pueblo obedezca con alegría, porque es el creador del cielo, es el creador de todo lo que existe. Y como dice mismo Deuteronomio 28, ustedes recibieron mucha abundancia. Cuando nosotros vamos a Cristo y pensamos en Cristo, y usted piensa cuántas cosas Cristo no ha hecho por mí. Muchas cosas ha hecho. Por tanto, debe de abundar en mí, no esa obligación de obedecer, sino ese deseo, esa alegría de servirlo al pensar todo lo que Cristo ha hecho por mí. Por tanto, nuestra actitud debe ser una actitud de gozo y de alegría, no una actitud opuesta que es de queja. Siempre de pretextos. Le voy a poner un ejemplo. Los que tenemos hijos, y todos casi tenemos, y el que no tenga, pues un día lo va a tener. Y va a ver que esto es verdad. Cuando ellos van creciendo, si es varón, usted le manda a botar la basura. Y si es hembra, me imagino que le enseña a hacer algo, que le manda a limpiar los platos. Y cuando usted le dice, por favor, tú puedes botarme la basura o limpiar los platos, y el niño o la niña salen así, embembados, bravo, ¿no? Arrastrando los pies, dice, pero ve, haz lo que te estoy mandando. Pero el niño no quiere hacerlo, lo está haciendo por obligación. Usted se siente molesto, porque usted espera que el niño lo obedezca con alegría, salga con alegría a votar. Gracias, mami, por mandarme. Gracias, mami, por enseñarme a fregar, por limpiar. Gracias. Pero cuando no lo hace, ¿usted cómo se siente como padre? Se siente triste. Está obedeciéndome por obligación. ¿Cómo se siente Dios con nosotros? Cuando Él nos dice, haz esto, y usted va así, que Dios me mandó, que Dios me mandó. ¿Por qué no me dijo otra cosa? ¿No verdad que a veces somos así? ¿Cómo se siente el corazón de Dios? No se siente alegre, porque debería su hijo o su hija
responder en obediencia, con alegría. Gracias, Señor, porque tú me has escogido a mí para obedecer lo que me has mandado a hacer. Nuestro Padre también, nosotros lastimamos su corazón porque Él espera que sus hijos le obedezcan con gozo, con júbilo y con alegría. Por tanto, la falta de gozo en nosotros en cuanto al servir al Señor y la queja en ese servicio es contradictorio de acuerdo a la palabra. Porque Dios quiere que le obedezcamos con gozo y con alegría. Porque dice que hemos recibido muchas cosas. Dice en abundancia, que sí que sobrepasa más allá de lo que nosotros necesitamos. Fíjense que dice Jesús en Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar y matar y destruir. O sea, el enemigo vino a eso. Pero fíjense que dice a qué vino Jesús. Yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. O sea, mi Padre me ha dado en abundancia y yo debo responder con amargura, con queja, con resentimiento, con molestia. No, con alegría y con gozo porque me ha dado en abundancia. Dice Jesús. El salmista nos dice que el motivo por el cual aclamar, adorar y servir a Dios con alegría y regocijo está en el versículo 3. Dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo. Suyos somos su pueblo, ovejas de su prado. Primero que dice el salmista, Él es digno de ser adorado. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él nos creó a nosotros. Él nos dio su imagen. Él ha puesto su imagen en nosotros y dice, somos su pueblo. Quiere decir que tiene autoridad sobre nosotros. Somos su posesión. Le pertenecemos a Él. ¿Y cómo le pertenecemos a Él? Porque Él nos ha adoptado como sus hijos. No éramos sus hijos y Él nos ha adoptado. Ahora dice que somos suyos, somos su pueblo. Y por eso el salmista nos invita a través de este primer motivo. Él nos hizo, somos hechuras de Dios. ¿Usted no se siente contento cuando su hijo le dice, ¿sabe que tengo los ojos igual que tu papá? Tengo la boca igual que tu mamá, camino como tú. ¿Cómo usted se siente? Se siente como que contentísima o contentísimo. Dios nos ha dado su imagen. Nos ha creado, nos ha impartido su imagen y eso debe ser motivo de gozo y de alegría que Dios quiere que nosotros nos parezcamos a nuestro Padre que es Dios. Somos sus hijos, nos ha adoptado para que seamos como es Él. Y eso debe causar en nosotros alegría, dice el salmista. Somos su pueblo y somos ovejas de su prado. El salmista nos dice, toda la humanidad es mi pueblo. Toda la humanidad es ovejas de mi prado. No, él dice, ustedes son mi pueblo, son ovejas de mi prado. Quiere decir que Dios nos ha escogido, nos ha dado ese privilegio de habernos elegido a nosotros en medio de toda una humanidad para ser su pueblo y ovejas de su prado. Dios en Cristo Jesús nos ha escogido para vivir con alegría y clamar a nuestro Dios con alegría. Debemos entonces regocijarnos en Él. Como dice Pablo, siendo sus enemigos, Él nos reconcilió con Cristo Jesús. Siendo extranjeros, o sea que no pertenecíamos a Dios, ahora somos parte de una familia que no se llama Sánchez, se llama la familia de Dios, que todo el mundo no puede pertenecer a esa familia. Es un privilegio poder pertenecer a la familia de Dios. Y eso indica que somos su pueblo, somos sus ovejas de su prado. Dios nos ha dado mucho en su gracia. Nos ha declarado que somos suyos, que somos parte de ese pueblo, de esa familia. Y si somos parte de la familia de Dios, debe causar alegría y regocijo que antes no era de su familia y me ha adoptado para que sea parte de su familia. Dice también Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 17. Voy a leer primero Primera de Juan, pues de Juan 1, 12.
Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. A través de la justicia de Cristo en la cruz del Calvario, nos ha adoptado y ahora somos sus hijos. Y los hijos deben responderle al Padre, obedecer al Padre con alegría, con júbilo, con gozo, clamar, porque ahora le pertenezco a Él. Él es mi dueño. Todo lo que sabemos nosotros, que todo lo que le pertenece al Padre, también le pertenece al Hijo. Y le pertenecemos a Dios. Todo lo que el Padre tiene ha sido entregado al Hijo. Y el Hijo nos ha entregado a nosotros, a su pueblo, todas las abundancias de sus riquezas en gloria, para que nosotros las disfrutemos, para que nosotros podamos celebrar como pueblo de Dios. Nosotros debemos ser un pueblo celebrativo, porque tenemos un Dios que nos ha dado en abundancia. Por tanto, la vida del cristiano debe ser celebrativa. Por eso cuando venimos a la iglesia, venimos a celebrar las abundancias que Dios nos ha dado, que tiene que ver con nuestra salvación. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo celebrativo. Debemos celebrar, porque Dios nos ha escogido para ser su pueblo amado. Pero muchas veces no tenemos conciencia de Dios. No tenemos conciencia del Dios que tenemos. Y vivimos no celebrando porque no tenemos conciencia de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos su pueblo, somos ovejas escogidas por Dios para pertenecer a su pueblo. Y eso debe provocar en el creyente, en el cristiano, alegría y regocijo, y servirle con alegría, y servirle en todo tiempo con gozo, porque Él nos ha escogido. Él nos ha dado ese privilegio que no lo merecíamos, y sin embargo Dios ha querido que seamos su pueblo y seamos ovejas de su prado. Muchas veces no asociamos la alegría, muchas veces asociamos la alegría con lo que nosotros vemos. O sea, nuestra alegría no se conecta con Dios, se conecta con lo que yo veo. Si yo recibo bendiciones, si todo me va bien, yo soy una persona alegre. Conecto mi alegría con lo que yo veo, y dice la palabra que no podemos vivir por lo que yo veo, sino por lo que yo no veo, pero que ya se ha hecho en Cristo Jesús. Y si usted nota, muchos cristianos, si tienen dinero, están alegres. Si no tienen problemas en su matrimonio, están alegres. Si no tienen circunstancias difíciles y crisis en su vida, están alegres. Porque su alegría no depende de Dios, depende de la circunstancia. Por eso el salmista nos invita, no depende mi alegría, ni mi gozo, ni mi alabanza a Dios de las circunstancias. Si todo me va bien, estoy alegre. Pero cuando las cosas van mal, estoy triste, dice la gente. Debería ser la misma alegría, porque sigo siendo pueblo de Dios, sigo siendo oveja de Él, sigo siendo adoptado como su hijo, sigo recibiendo todas las abundancias de sus riquezas, sigo siendo lo mismo, porque las circunstancias no definen el carácter de Dios. Dios sigue siendo Dios. Eso es una realidad en la vida del creyente. Mi alegría depende de lo que yo veo. Si mis expectativas fueron cumplidas, estoy alegre. Si mis oraciones fueron contestadas como la pedí, estoy alegre. Pero si no, ya no estoy alegre. Entonces me quejo. Estoy molesto con Dios. Y la queja es lo opuesto de la alegría. Porque la queja está basada en que usted no valora lo que usted ha recibido. Y la alegría está basada en que usted le da un valor a lo que ya Dios le ha dado a usted. Por eso el salmista dice, tienen que estar alegres, y el estar alegre es valorar, es darle importancia a lo que Dios nos ha dado. Ahora vienen Navidades y usted se va a gastar mucho dinero con sus hijos. ¿Y saben lo que van a hacer sus hijos? Romper las cajas, y después cogen todos esos juguetes, pan, y la tiran un rincón, y agarra el phone o el iPad, y él sigue jugando, y toda la loma de juguetes que usted le compró, ahí están tiradas. Más de $500 tirados allí. Eso es un acto de ingratitud. Porque el niño no valoró lo que usted le dio.
Porque si Él valora lo que usted le da, Él usa lo que usted le da. Y así somos nosotros los cristianos con Dios. No somos agradecidos ni tenemos una vida alegre porque no valoramos todo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Yo lo he vivido con mis nietos. Nos gastamos una fortuna con ellos. Digo una fortuna hiperbólicamente porque no tengo fortuna. Fortuna más allá de mi alcance económico. Y después al otro día, digo, pero ¿qué hace este juguete de $70 con el muñeco todo roto? ¿Y qué hace este con $100 y pico tirado por ahí atrás? Y lo veo sentado en la mesa con la computadora. Es una persona ingrata. Porque no ha valorado lo que yo le he dado. Y uno es ingrato cuando no valora lo que otros nos dan. Quiere decir que mi gratitud está basada en lo que yo recibo de parte de Dios. Si Dios me ha dado una relación con Él muy preciosa a través de Cristo, tengo que valorarla. No puedo tirarla como los juguetes que los niños lo tiran en un rincón. Yo no sé si nada más que eso lo hacen mis nietos. Espero que no, ¿no? Porque hasta los adultos dicen, gracias por la camisa, y después se la regalan a otros. Oh, gracias por el perfume. Y tú dices, pero ese perfume me parece que se lo regalé a la esposa del pastor y ahora lo veo que lo tiene Refa. No, no es verdad. No valoramos, se lo regalamos al que viene. Digo, no, ese perfume yo ni lo uso, yo ni me afeito. ¿Para qué me regaló una máquina para afeitarme? Déjame si se la regalo a Mike. Y después me dice, oh, gracias, pastor. No, sí, gracias, porque gracias a otro que me lo dio, pero no lo valoré. Y somos así. Porque no entendemos que lo que nosotros recibimos hay que valorarlo, aunque no te guste, aunque no lo puedas usar, pero le das un valor. Claro, en el caso de Dios es diferente. Todo lo de Dios es usable, porque todo lo que Dios nos da es bueno, y todo es para nuestra vida, para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Pero tenemos ese problema y el salmista lo sabe y lo sabe Dios, y por eso escribió esta palabra de Dios. Y Él quiere que disfrutemos y nos alegremos por todo lo que Él nos ha dado, porque tiene mucho valor. No lo dio cualquier persona. No se lo regaló Dios, no se lo regaló un hombre, se lo ha regalado Dios. Y es para disfrutarlo. Por eso la alegría tiene que ver con la celebración. Por eso cuando Pablo escribe que guardemos, Pablo, que guardemos nuestra salvación con temor y temblor, dice, celebren, gocen la salvación, disfrútenla, si para eso se la he regalado. Así que el primer llamado entonces es a una alabanza jubilosa, a ser un pueblo alegre que reconoce lo que Dios ha hecho. Somos su pueblo, somos sus ovejas. El segundo llamado es a la acción de gracias. Dice el versículo 4, entre por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Y después nos dice cuál es la razón por la cual debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias. Dice en el versículo 5, porque el Señor es bueno y su amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. ¿Sabe que no hay acciones de gracia sin expresión de acciones? Usted puede decir, estoy agradecido del pastor, pero nunca digo nada al pastor. Estoy agradecido de ustedes, pero nunca le expreso mi gratitud. Entonces no hay acción de gracia. Pero la acción de gracia no solamente tiene que ver con expresiones. Acción de gracia tiene que ver con lo que yo hago para alguien con una actitud de alegría. Por tanto, lo que está diciendo el salmista, entren por sus puertas con acción de gracia, traigan, vengan delante de la presencia de Dios, haciendo obras o haciendo actos que agraden a Dios, pero a la misma vez que estén llenos de esa actitud de alegría. Por eso yo digo, yo puedo servir al Señor, pero por obligación. Ya deja de ser un acto de adoración y una acción de gracia, porque lo estoy haciendo por obligación. El salmista nos invita entonces en este segundo llamado a la acción, a expresarle a Dios, pero también mostrar acciones, o sea, lo que yo hago para alabar, para engrandecer el nombre de nuestro Dios. Por eso dice, entren por sus puertas con acción de gracia. Se está haciendo referencia al tiempo del Antiguo Testamento, donde estaba el templo, habían los atrios, la gente entraban con acciones de gracia, o sea, con obras que ellos habían hecho en obediencia y con alegría delante de Dios. No solamente es entrar diciendo, Señor, tú eres bueno, tu amor es eterno y tu fidelidad es siempre. Ok,
Pero ¿qué pasa con tus acciones que no representan de que yo soy bueno, de que realmente yo soy fiel y que mi amor es eterno? Entonces no hay acción de gracias. Hay expresiones, pero no son respaldadas por acciones de gracias. ¿Entendieron? El salmista entonces me dice, cuando yo me presente delante de Dios, valorando todo lo que Dios ha hecho por mí, yo tengo que entrar con obras, con cosas que yo he hecho con gozo y con alegría para exaltar el nombre de Dios Todopoderoso que es Dios. Tenemos que entonces entrar en su presencia con alegría, con acción, que son lo que yo hago para expresarle a Dios mi adoración. Hoy ya no hay un templo, hoy ya no es un edificio. Ahora dice la palabra que Cristo vive en mí a través del Espíritu Santo. Por tanto, si Cristo vive en mí, ya no tengo que entrar al templo, como en el Antiguo Testamento, a ofrecer mis acciones de gracia y mi alegría, sino mi vida debe de reflejar esa alegría y en mí tienen que haberse esas acciones que expresan esa alabanza a Dios por lo que Él me ha dado y he recibido de Él. Pero muchas veces nosotros decimos, la vida cristiana es muy compleja y muy difícil. Entonces, ¿dónde está el valor de nuestra salvación? O muchas veces decimos, tengo que servir porque no tengo otra opción. No se ha entendido la salvación. La salvación nos motiva a ofrecer nuestra vida con gratitud delante de Dios y a expresar esas obras que son servicios con alabanza, con gratitud porque hemos recibido un gran favor de Dios que no merecíamos y Él sí se merece toda la alabanza y toda la adoración porque Él es nuestro creador y nosotros somos su pueblo y somos ovejas de su prado. Ahora que estamos en Cristo, entonces eso debe ser mi nueva identidad. Si el carácter de Dios es un carácter alegre, Él lo dice, Él es bueno. Pero a veces decimos Dios es bueno cuando Dios me resuelve mis problemas. Dios es bueno porque yo tenía esta expectativa y Dios me sanó. Dios es bueno porque yo tenía este conflicto y Dios se manifestó. La Biblia cuando habla que Dios es bueno no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo en que Dios es bueno porque todo lo que Dios hace es perfecto. Dios es bueno porque todo lo que hace es perfecto. Y como es perfecto, en Él no hay mal, sino hay bien. Y todo lo que hace es para el bien del pueblo de Dios. Aunque usted no lo entienda, todo lo que ocurre en un mundo caído, Dios lo usa para bien de nosotros. Por tanto, la razón de mis acciones de gracia, de hacer obras, de servir a Dios, está basado en este principio. En que Dios me pide a mí entonces, en que yo totalmente confíe en su naturaleza. En que Él es perfecto y todo lo que hace es perfecto. Dice, denle alabanzas, canten con himnos de alabanza, denle acciones de gracia. Si han recibido tanto, dice el salmista, de parte de Dios, entonces valoren lo que Dios le ha dado. Expresen su gratitud delante de Dios con acción de gracia. Agradécele. Nosotros no tenemos que pagarle el favor a Dios. Dios no quiere que le paguemos lo que Él nos da a nosotros. Dios quiere que le agradezcamos a Él todo lo que Él nos ha hecho. Eso es lo que pide Dios nada más. Dios no quiere un pacto con nosotros, un negocio de que yo te doy esto y tú me das lo otro. No. Por agradecimiento, porque valoro todo lo que tú has hecho a través de mi vida, a través de Cristo. Por eso es que yo respondo con alegría, con acción de gracia. Hago cosas para agradar tu nombre y engrandecer tu nombre a través de lo que yo hago. Y lo hago con gozo, no por obligación, no con queja, no con molestia. Y muchos hermanos sirven con quejas. Siempre lo hago yo. Siempre me toca a mí. Nadie más va. Eso es queja. Eso no es alegría. Si usted ha valorado su salvación, usted lo hace todo aunque nadie haga nada. Usted nos dice que no tiene tiempo porque usted reconoce que Dios le ha dado más allá de lo que usted puede recibir y le ha dado el tiempo. Usted no valora más su familia, sino usted valora más lo que Dios ha hecho por usted porque le dio una familia. Pero nosotros ponemos el caballo primero
y después, perdón, la carreta y después el caballo. Primero la familia y después Dios. Primero el trabajo y después Dios. No, si todo Dios lo ha dado porque lo hace todo perfecto, Él te dio su relación con Él, porque eres su pueblo, para que tuvieras una familia. Pero nosotros lo invertimos. Cuando lo invertimos, la Biblia dice que Él es un idólatra. Tienes un ídolo en tu corazón. La idolatría es el acto de colocar algo como el centro de mi vida, por encima de Dios. Estoy leyendo un libro que está muy bueno. Dice que todos somos ladrones de adoración. Todos. Desde los más pequeñitos, ya ellos quieren robarle la adoración a Dios. Por eso nosotros creemos que los niños son pecadores desde el vientre de su madre. Son ladrones. Cuando un niño va a un supermercado o a una tienda y usted le dice, mira, te voy a comprar un caramelo. Y van por la línea y dicen, no, un caramelo no. El niño te dice, mira, yo quiero que me regales un Nintendo. Bueno, ya eso no existe. ¿Cómo se llama el otro? El PlayStation. O un Expo. Mira, ¿por dónde vamos ya? Estoy atrasado con la tecnología. Y usted dice, no, yo vine a comprarte un caramelo. ¿Y qué es lo que hace el niño? Como él es un adorador y quiere adorarse él mismo, él dice, yo quiero el PlayStation. Y le da tremenda perreta y empieza a llorar y se tira por el piso. Te dice, no te lo voy a dar. Y él, sí te lo voy a dar. Él está adorándose. ¿Sabe lo que está haciendo el niño en ese momento? Lo que vale aquí son mis deseos. Es un ladrón de adoración. Usted es un ladrón también, igual que yo. Nos adoramos a nosotros mismos. Y no adoramos a Dios en primer lugar sobre nuestras vidas. Por eso cuando hay problemas caemos en depresiones. ¿Por qué? Porque hay ídolos en nuestros corazones. Estamos robándole la adoración a Dios. Porque nada ni nadie debe ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Por tanto, si Dios no es el primer lugar, aunque pareciera que todas las cosas andan bien, no van a estar bien porque le has robado la adoración a quien se la merece, que es a Él. Por eso decía al principio, mi alegría no está dependiendo de las circunstancias, sino de lo que Dios ha hecho por mí y de la posición que me ha colocado, que soy su pueblo y soy ahora oveja de su prado. ¿Estamos entonces en deuda con Dios? Estamos en deuda entonces. Pero Dios no quiere que le paguemos la deuda. Él ya pagó la deuda por nosotros en la cruz a través de Cristo, para que nosotros disfrutemos de todas las bendiciones. Pero sí Dios nos pide a nosotros que seamos agradecidos y no gente quejosa. Hay personas que se quejan por todo. Todo le ven una queja. Y la queja, ¿sabe con qué tiene que ver? Con la inconformidad, con la insatisfacción. Usted dice, esto no me salió bien, no deseé lo que yo quería, me siento inconforme, me siento insatisfecha. Y viene la queja, así hizo Israel. No tenemos comida, no tenemos agua, nos quejamos en contra de Moisés y en contra de Dios. Y Dios dice, no murmuren tanto, si mira todo lo que les he dado, si lo he sacado de Egipto. Con poder lo he sacado, lo he cuidado en el desierto, lo he provisto. Y el pueblo seguía quejándose porque quedaba insatisfecho, inconforme. Usted se queja porque está inconforme e insatisfecho. Pero dice la Biblia que debemos estar satisfechos y conformes en Cristo porque nos ha dado mucho en abundancia. Nos ha dado una vida nueva en abundancia. Entonces, ¿de qué se está careciendo? Supuestamente de nada. Pero nosotros nos sentimos insatisfechos y comenzamos a quejarnos los unos a los otros. Así que la queja es lo opuesto a la gratitud. Y esa es la raíz de muchas veces de nuestras vidas. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos o no esperamos cosas diferentes, nos quejamos. Y no debemos de quejarnos porque las circunstancias no deben controlar nuestras vidas. Porque lo que debemos desear no es lo que nuestros ojos ven, sino lo que ya Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Dice en Romanos 1:21, número 11:1. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírle el Señor ardió en ira. Porque usted vea cómo Dios le molesta la queja. Si usted acostumbra a quejarse, no se queje. Dice, ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Romanos 1:21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. El pueblo de Dios debe ser una oveja que siempre tiene que saber que todo lo que Dios hace obra para bien de su vida. Él es el buen pastor de sus ovejas. Y le voy a invitar a no quejarse. ¿Sabe por qué? Porque usted no conoce el futuro. Nadie conoce el futuro. Solamente el futuro lo conoce Dios. Por eso Dios nos invita constantemente a no quejarse, a no preocuparse, porque nadie conoce el futuro y nadie puede cambiar el futuro. Por eso Dios nos manda entonces a nosotros a gozarnos y a regocijarnos en Él y obedecer con gozo y con alegría. No por lo que vamos a esperar, sino por lo que ya Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Que somos su posesión, somos su pueblo, somos ovejas de Él. Si usted nota su vida, está mezclada de alegrías y tristezas. Un tiempo alegre, un tiempo triste, un tiempo de satisfacciones, un tiempo de insatisfacciones, un tiempo de salud, un tiempo de enfermedad. Esa es la mezcla de nuestra vida. Y todo, si usted se guía por toda esta mezcla de situaciones basadas en las crisis que vivimos en el tiempo de hoy, ¿cómo estaría su relación con Dios? Como una montaña rusa, subiendo y bajando. Sin embargo, David, que es el que escribe el Salmo, él pasó por circunstancias difíciles en su vida. Primeramente, una persecución tenaz de Saúl detrás de él con el propósito de matarlo. Después, más adelante, tuvo que sufrir las consecuencias de su adulterio. Porque aunque Dios lo perdonó, le dijo, ¿sabe qué? Yo te perdono porque te acostaste con la mujer de Urías el Eteo. Pero a pesar de que te acostaste, yo te perdono, tu familia va a ser destruida. Y tus hijos serán tus peores enemigos. Dios lo perdonó, pero su pecado trajo consecuencias sobre la vida de sus hijos. Y tenemos después que tuvo que sufrir esa consecuencia, que después Absalón, uno de sus hijos preferidos, se levantó contra él para matar a su propio padre. Lo que Dios le profetizó fue lo que se cumplió. Dios puede perdonar nuestros pecados, pero también trae consecuencias a nuestros pecados. Pero a pesar de que su hijo se rebeló contra él, a pesar de que sabía que sobre él estaba la mano, la ira de Dios, por como rey, haber abusado de su autoridad y acostarse con una mujer que no le pertenecía y hacer toda aquella trama para destruir la vida de uno de sus mejores soldados, a pesar de toda esa circunstancia de sentirse perdonado, David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, buscaba a Dios, se gozaba en Dios. Él escribe el Salmo: aclamen alegre a Dios, no importa que mi hijo me haya traicionado. Aclamen a Dios, no importa que estoy solo en la soledad. Aclamen a Dios aunque Saúl me persiga. Aclamo a Dios aunque estoy recibiendo las consecuencias de mi pecado. Incluso se extendió hasta su hijo Salomón, hasta su nieto Roboam y hasta su descendencia después que se dividió el reino y se destruyó todo el reino solamente por acostarse con la mujer que no le pertenecía. Nosotros no pensamos en las consecuencias del pecado, porque no valoramos cuánto Dios nos ha dado. ¿Entiéndeme? ¿Me está entendiendo? Porque pensamos que por 20 minutos de placer te destruye totalmente. Quiero decirte eso. Por 20 minutos que estuvo tal vez el rey David acostado con Betsabé, toda una generación se destruyó. Lea el Antiguo Testamento. Se peleaban después los hijos de David unos con los otros y se odiaban hasta destruirse. Solamente por el pecado del adulterio de un hombre. Pero a pesar de todas esas circunstancias, lo llevó a buscar a Dios y clamar a Dios alegre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No enfocarnos en circunstancias y valorar lo que Dios nos ha dado. No cambies el tiempo temporal que nosotros estamos aquí por la eternidad que Dios nos ha dado con Él. Porque como les dije, muchas veces hay ídolos en nuestros corazones que es lo que nosotros deseamos. 20 minutos.
Valoremos lo que Dios nos ha dado. Si miramos la vida entonces de la perspectiva de Dios, no estaremos fluctuando de arriba hacia abajo, sino que realmente tendremos siempre nuestra mirada puesta en aquel que nos ha llamado ser su pueblo, ovejas de su prado. Sabemos que hoy vivimos en una sociedad de consumo, de materialismo. Pero ¿sabe que el materialismo no es tener mucho? Muchas veces la gente define, la persona es materialista porque tiene casa, tiene carro, tiene dinero, tiene todo lo que quiere. El materialismo no está definido por lo que usted tiene. El materialismo está definido por la insatisfacción que hay en su corazón y por eso usted quiere más y más. No está satisfecha con su esposa, no está satisfecha con sus hijos, no está satisfecho con su trabajo y quiere más y quiere más y quiere más. Y se vuelve un consumista porque quiere más. Porque no está satisfecho en su corazón con todo lo que Dios le ha dado ya en Cristo Jesús. Por tanto, tenemos mucha prueba de parte de Dios para ser un pueblo alegre y obedecer con gozo y con alegría. Dios nos ha dado más allá de lo que nosotros esperábamos. ¿Cuál entonces debe ser nuestra razón para darle acciones de gracias a Dios? Lo dice el versículo 5, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Es el carácter de Dios, no es la circunstancia, es el carácter de Dios. Su amor es eterno. Su fidelidad dice que es para siempre, no cambia su fidelidad, siempre permanece. Cristo pagó el precio por nuestra salvación. Cristo fue fiel hasta la cruz. Aún 2 veces fue tentado para abandonar la cruz, ahí en Mateo 4, y también cuando le dicen también a Jesús en la cruz mismo, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. Él soportó aún la tentación para que nosotros seamos librados de la tentación, como dice Primera de Corintios 10:13, juntamente con la tentación, Dios nos dio la salida. Porque Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero no cayó en la tentación, para que nosotros ahora no caigamos en la tentación. Él recibió el castigo de nuestra maldad, de nuestro pecado, para nosotros recibir la bendición de Dios. Él se hizo maldición para nosotros recibir bendición. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? Dice el salmista. Él es bueno. Él todo lo que hace es perfecto. Su amor es eterno. No se acaba su amor. No depende su amor de mi amor hacia Él. Aunque yo no lo ame, Él me ama. Eso dice Pablo en Romanos. Él me amó cuando yo era aún un pecador. Él sigue siendo fiel, aunque yo no le sea fiel, dice la palabra. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? Su carácter lo define todo. Su carácter lo habla todo y es lo que debe definir entonces mi gozo y mi alegría. Si Dios es bueno, todo lo hace perfecto. Si su amor no se acaba nunca a pesar de mis infidelidades, si Él es fiel siempre, entonces, ¿qué espera Dios de mí? Acciones de gracia. Que yo le obedezca con gozo y con alegría y me regocije por todo lo que Él me ha dado y valore todo lo que Él me ha dado. El Salmo 103 en el versículo 10 dice, no nos trata conforme a nuestros pecados, sino nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como Él es su Padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Él sabe que somos pecadores, pero dice que a pesar de eso su amor es tan grande que no cabería entre el oeste y el occidente. No cabería entre el cielo y la tierra. Su amor va más allá de lo que nosotros podamos entender. ¿Sabe que Dios nunca nos ha tratado a nosotros con injusticia? Nunca nos ha tratado con injusticia. Porque si Dios hubiera sido justo, nos hubiera condenado a nosotros. La paga del pecado es la muerte. Entonces, si Dios hubiera sido realmente, nos hubiera dado lo que debía de darnos, no nos hubiera dado la salvación, no nos hubiera dado la relación con Él. Pero sin embargo, Dios ha tenido que ser injusto consigo mismo para que nosotros seamos justos delante de Dios.
Él tuvo que pagar por nuestra justicia. Él tuvo que recibir la condena de nuestra injusticia. Él se hizo injusto para nosotros ser justos. ¿Sabe que Dios, cuando usted mira a Dios, te dice, a veces Dios no es un buen negociante? Él nos presta y después Él paga lo que nos presta. Es un ¿verdad? Mal negociante. Dios compró mi salvación, me regala la salvación y Él tiene que pagar la salvación. ¿No se ha fijado usted en eso? El prestamista pagando su propio préstamo. Eso fue lo que hizo Dios a través de Cristo. Él pagó por nosotros. Él cumplió todo lo que ha prometido, por eso dice que Él es fiel. Dice que su carácter es siempre ser un Dios de amor y de misericordia. Dios no nos ha tratado entonces de manera injusta. Si no nos ha tratado de manera injusta, entonces debe haber una actitud de alegría, de júbilo, de acciones de gracias. Su amor, dice el salmista, y su fidelidad deben ser entonces mi motivación para servirle con gozo y con alegría. Y eso habla del Evangelio. Eso es el Evangelio. Lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros disfrutemos ahora una relación estrecha con Dios. Siendo personas pecadoras, Él se hizo pecado por nosotros. Siendo personas injustas, Él se hizo injusto para recibir la condena de la justicia de Dios, para nosotros recibir la justicia de Dios. La cruz es la mejor ilustración de su amor y su fidelidad. Es la mejor ilustración. Él fue llevado a la cruz por causa de nuestros pecados. Y tanto nos amó que fue hasta la cruz para pagar el precio de nuestra salvación, para recibir esa vida sobreabundante y para que nosotros ahora, como el salmista, pudiéramos decir, aclamen, alegres a Dios. Ahora sírvanle con alegría, denle gracias, traigan acciones de gracias, traigan sus obras de servicio, no basadas en quejas, sino en gratitud hacia Dios, que eso exalta el nombre de Dios y valora lo que Dios nos ha hecho. Leí algo muy bonito, se lo voy a compartir, para que ustedes puedan ver qué increíble es el amor de Dios. Dice, siendo Dios, Él se hizo un hombre. Siendo un rey, se hizo un siervo. Siendo santo, se tuvo que hacer un pecador. Siendo eterno, tuvo que morir en manos de pecadores. Siendo un juez, tuvo que convertirse en nuestro abogado. Siendo un cobrador, tuvo que pagar nuestra deuda. Siendo inocente, tuvo que hacerse culpable por nosotros. Y ese culpable tuvo que convertirse en muerte para cambiar nuestra condena en una nueva vida. Él, en vez de darnos una condena, nos ha dado una corona, la corona de la vida. El Evangelio es suficiente. Lo que Cristo ha hecho por nosotros es suficiente para que haya una actitud de alegría, de regocijo, de alabanza, de acciones de gracias. Porque dice el salmista, porque el Señor reina. Pongámonos de pie para orar.